Básicamente ellos estaban organizados políticamente como jerarquías de familias, y entonces se heredaba el poder en las familias. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues algunas personas usaban unas pecheras, de pronto narigueras, de pronto pulseras, en fin, y utilizaban diferentes implementos para definir su rango, y digamos que no era esencial, pero sí utilizaban ciertos elementos para distinguirse en los grupos. También se puede ver que hay un nivel de desarrollo no muy alto, por supuesto, pero sí hay un nivel importante de desarrollo en la utilización de algunos instrumentos, herramientas muy elementales, tanto en metal como en barro, que hace que pues, nos hace pensar que el nivel de desarrollo de estas civilizaciones pues fueron importantes. Pero dentro de lo que nos confiere a nosotros, pues también existe una posibilidad de pensar que ellos tenían una especie de comercio interno entre las diferentes, llamémoslas tribus, que habitaban en la región. Se puede decir, por ejemplo, que en algunas regiones, sobre todo de la parte norte del continente y centro del continente, existía algún tipo de comercio entre ellos, ya que algunas figuritas que utilizaban seguramente en forma de dinero para hacer transacciones, pues se encontraron ubicadas en diferentes regiones, como lo indica el mapa que está allá al fondo, en donde se puede ver tanto la figurita como sitios donde se encontraron ese mismo o esa cantidad de figuritas. Entonces, digamos que existía ya una especie de comercio para ellos, y lo más importante era que la naturaleza les proveía de la mayoría de las cosas. Le debían respeto, le debían todo lo que eran ellos, básicamente a la madre naturaleza, y lo que encontramos en la maqueta del centro es una forma o diferentes formas de extracción de minerales que seguramente o se presume que ellos utilizaban para extraer los minerales, donde uno puede observar que lo que hay es profundo respeto por la madre naturaleza. No se hacían huecos en donde ellos se metieran, como hoy en día existen en las minas o algo así, sino que eran muy respetuosos sobre ese tipo de eventos. Y seguramente por eso también tuvieron algún tipo de inconveniente cuando llegan los españoles y los someten, y parte del sometimiento es que los hacen excavar en las diferentes minas, y ellos prefieren hasta hacerse matar antes de penetrar la tierra. Entonces, quedémonos aquí un minuto y luego nos vemos aquí en este siguiente. Digamos que toda una adoración a lo que es la naturaleza, un respeto, no hay un afán por acumular riqueza, simplemente es por vivir y por tener las cosas necesarias para vivir, pero las provee la naturaleza. Y tenemos elementos básicos, tenemos alimentos también muy básicos, no hay procesamiento, simplemente una vida un poco más tranquila, pero siempre pensando que sus cultos y sus cosas estaban siempre en la naturaleza. Y a este lado encontramos que una civilización más pujante tiene otros intereses, y vemos que para el momento estamos saliendo de una época feudal y estamos entrando a una época mercantilista, una cantidad de afanes, y sobre todo hay un renacimiento, y ese renacimiento es descubrir cosas, liberarse de otras situaciones, pero muy marcado, todo lo que había a este lado estaba muy marcado por la religión. Todo lo que se hacía era en nombre del rey, y de Dios y del rey, y cosas como esas. Entonces
y había un afán por la acumulación. Eso es lo que encontramos a ese momento. Las dos civilizaciones tienen que encontrarse, tienen que unirse, y pues lógicamente hay una más débil que la otra, y la débil es sometida por la más fuerte, mayor cantidad de instrumentos, de trabajo, mayor seguramente armas, cosas de esas, y someten a la fuerza. En un principio, estos de este lado los reciben a los de acá, y los reciben queriéndoles de alguna forma hacerles un recibimiento como agradable, ofreciéndoles alimentos y cosas de esas. Sin embargo, ellos, los de aquí, creen que los de aquí no se alimentan de los alimentos básicos como estos, sino que hay que alimentarlos es con metales, y sobre todo con metales preciosos. Entonces empezaron a traerle oro y tal, y entonces descubren que de alguna forma había otros intereses, y cuando se quiere más oro, más digamos que más avaricia, entonces cambian el rol. Y definitivamente la religión debe ser impuesta. No podemos, dicen los de aquí, no pueden ser que tengan otro tipo de religión, sino que hay que imponerles la religión. Y nosotros a partir de ese momento no tenemos historia hacia atrás, no sabemos de la adoración de los chibchas, no sabemos de la adoración al sol, de la adoración al agua, de la luna, de las cosas que traíamos anteriormente, y sí nos impusieron una cantidad de condiciones que de aquí en adelante se verán reflejadas. Por eso la historia que tenemos que contar es una historia de Europa, es una historia de imposición, y de aquí en adelante esta historia de nuestros antepasados ya la dejamos atrás. ¿De acuerdo? Entonces sigamos en el siguiente momento. Quedó anteriormente, que era la parte del feudalismo, y el feudalismo era simplemente una relación del señor feudal con el señor siervo, pero ahora este señor siervo quiere otras actividades diferentes, y el señor feudal pues seguramente no quiere perder esa soberanía. Sin embargo, pues hay fuerzas importantes en el comercio que lo obligan a estar perdiendo camino frente a esas otras actividades. Entonces lo que vamos a encontrar es que el comercio es lo que va a predominar de aquí en adelante, y por eso la moneda le va a ayudar, o el dinero, que va a ser un protagonista esencial en todo este proceso. ¿Qué encontramos como dinero? Dinero es cualquier cosa que alguien pueda reconocer, que alguien pueda cambiar, que se pueda dividir, y que sobre todo que tenga algo de durabilidad. Por ejemplo, en un principio era el trigo. Entonces el trigo bien hilado podía durar más de un año tal vez, y se podía llevar de un sitio para otro. Se necesitaba trigo en diferentes partes, era como la base de cualquier sistema de alimentación en Europa, y entonces servía porque la gente los estaba necesitando, y era la base de alimento. Entonces lo que el trigo viene a hacer es la función de las monedas o los billetes que tenemos hoy en día, y se podía entonces ir a cambiar. El comercio con la India, pues se llevaba entonces sobre el trigo, y se traían sedas y se traían otra clase de telas, y esa era básicamente el comercio que empezó a desarrollarse. Pero el trigo era molesto, el trigo se podía dañar, de pronto el trigo se mojaba y ya perdía sus propiedades, y perdía como el dinero, y aquel inversionista necesitaba de otros elementos, de otros materiales, de otras cosas que fueran, que reemplazaran el dinero, ese trigo, y poco a poco pues entra el oro y la plata, y con el oro y la plata hay otro tipo de beneficios que empezamos a ver en el sistema mercantilista. Una de las cosas es el atesoramiento del dinero. Entonces en el sistema mercantilista nace una sociedad adicional al mercantilismo, dentro del mercantilismo,
que se llaman los metalistas. Y los metalistas encuentran en el metal una posibilidad de acumular riqueza. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí, una acumulación de la riqueza. Y el oro y la plata pues ya era reconocido en un principio. Imaginémonos que empezamos a negociar con oro en polvo o con oro de pronto en algunas pepitas o de pronto algo más macizo, pero una de las características principales es la gran durabilidad que puede tener el oro. Otra de las características es que el oro pues no se puede falsificar tan fácilmente. Otra característica es que se puede dividir, y una de las principales pues por supuesto es que se está reconociendo o es reconocido en diferentes partes. Eso hace que el oro y la plata entonces tenga mayor exigencia en el mercado. Y ya empiezan algunas costumbres para manejar el oro y la plata. El oro en polvo seguramente es muy volátil, de pronto se podría perder, entonces ya empiezan a ubicarse en otros sistemas un poco más sólidos. De pronto la pepita, y dentro de la pepita pues habría que darle un valor, ya no era tanto el tamaño, sino de pronto hacerle un valor. En el caso del tesoro del mesuno, que son las monedas que están aquí en el centro, vamos a encontrar que en esas monedas pues tienen por un lado el sello, pero por el otro lado no tienen ninguna figura ni ningún valor. Y una característica de este tipo de monedas era que todas valían lo mismo. Entonces no había un afán por mirar la denominación de la moneda, sino que todas valían lo mismo y facilitaba así algún tipo de comercio. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues las monedas no tienen forma. Y si no tienen forma, entonces serán fácilmente pellizcables, y la gente entonces sacaba de pronto, pellizcaba una y otra moneda y sacaba otras monedas. Entonces, digamos que ya había que darle otro sentido, otro progreso a ese tipo de monedas, y encontramos ya un progreso en la moneda, y es que además de tener ese sello, que normalmente era el sello de quien lo producía, y lo que estamos viendo con ese sello es puro poder político, entonces al otro lado le implantaban un sello que decía cuánto valía la moneda, el valor de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en ese momento? Que el valor nominativo, o sea, lo que dice la moneda, equivalía al valor intrínseco de la moneda. ¿Qué es el valor intrínseco? Es lo que pesa, lo que pesa en términos de oro. Encontramos una equivalencia entre el valor nominativo y el valor intrínseco. Pero la gente siguió pellizcando las monedas. Ahí hay una clase de inflación. ¿Por qué? Porque si pellizcamos la moneda, entonces su valor nominativo es diferente a su valor intrínseco. Empezamos a perderlo. Pero estas son las características de esta moneda. Por eso, de aquí en adelante se tiene que pensar que la moneda tiene que ser mejor elaborada y con un proceso de ¿cómo diríamos?, de trabajo, de seguridad, pues mejor pensado. Aquí, en esta moneda y en este sitio, lo que sentimos entonces es poderío español, y cada vez necesitamos que estas regiones de América o las colonias de España, pues se sienta todavía ese poderío español, y España se va volviendo cada vez más potencia mundial. Pasemos a la siguiente. Bueno. Dos cosas. Uno, estas monedas se encontraron, creo que fue en el año 60, 70, no recuerdo, ahí estará en la publicación que está allí, pero son con un sello español, y suponemos que son oro pues de la región, pero España tiene un litigio, creo que todavía está vigente,
sobre este tesoro, diciendo que son de ellos, pues porque es emblema español, pero seguramente el oro es de la región. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos allá. Bueno, Fabio, más progreso en el ámbito del comercio. Por supuesto, el comercio tiene ya unas nuevas reglas, se dinamiza un poco más, y junto con ese comercio cada vez más especializado y más perfeccionado, entonces es necesario que todo lo que acompaña al comercio pues también se esté perfeccionando. Y lo que encontramos es que hay necesidad de elaborar con algún tipo de proceso monedas. Anteriormente veíamos que de pronto un pedacito de oro, le poníamos un sello y veíamos cuánto pesaba y se hacía muy, muy artesanal. Pero aquí lo que vamos a ver, sobre todo con la maqueta del centro, es lo que nos están diciendo, es que hay un proceso y un afán por elaborar monedas. Entonces se hace una tirita y de pronto se pasa por un, ¿cómo se llama? Sacabocado, no sé cómo se llama. Una máquina para hacer las monedas. Pero lo que encontramos en la moneda entonces es una moneda más elaborada. Fíjense que aquí ya la moneda ya tiene forma, ya es una moneda definida, ¿cierto? Ya es una moneda que tiene más elementos y cuenta ya algo más de una historia. Y sobre todo la historia que está contando es una historia de poderío. Por eso en este cartel que vemos acá, vemos los diferentes reyes de su momento y son monedas que fueron impresas mostrando el poderío del momento. Había una situación de pronto de demora, pues cada barco iba y venía, mientras se llevaba el oro, se elaboraban las monedas allá en Europa, volvían otra vez para acá, se imprimían las monedas, llegaban acá y se utilizaban las monedas. En ese proceso encontramos que los reyes podían cambiar y entonces todavía seguían contándonos acerca de un rey pero que ya estaba muerto. Sin embargo, pues se veía siempre un progreso y un cambio, un dinamismo en las diferentes monedas, tratando de mostrar el poderío de ese momento. Y por supuesto España, que es el que más nos refleja y nos de alguna forma nos conduce a su historia, pues se hace cada vez más poderoso y se vuelve una potencia en la parte de comercio, en la parte de tener ese tipo de colonias y explotar con oro y plata las colonias, y no potencia en una labor industrial, sino potencia en el consumo, porque ellos se vuelven muy consumistas, más no quieren elaborar más que oro y plata. Por eso en las colonias nos encontramos que nosotros no tenemos un legado de trabajo así especial con respecto a los españoles, sino es un legado más de buscar oro y de buscar otro tipo de situaciones, como si lo tuvieron de pronto los ingleses. Donde llegan los ingleses, lo que quieren es dejar gente produciendo, hacer que se produzca, el caso por ejemplo de la India, produciendo de pronto las telas o incentivando la producción de las telas, y ellos mismos pues como potencia mundial se convierten en productores de los mejores paños y las mejores telas. Pero España no deja ese legado entre nosotros. Sin embargo, pues lo que vemos aquí es un poderío, y las monedas todavía siguen teniendo, conservando el valor nominativo
junto con el valor intrínseco. Entonces el tamaño de la moneda importa. Aquí el tamaño sí importa. Hay monedas muy pequeñas y monedas más grandes, y como son de oro, entonces el tamaño sí importaba en la media, que su valor nominativo era igual a su valor intrínseco. ¿Listo? De pronto un maletín de del momento, lo vemos en ese un maletín. No el que está en el piso, sino el otro. Okay. Bueno, ¿qué encontramos en este sitio? Aquí hay algo particular. Veíamos que España, toda Europa, tenía un afán importante de progreso y tal, pero ya empieza a revelarse cierta situación de derechos humanos, ya empieza a tener conflictos internos Europa, y de alguna forma el comercio continúa, pero ya con nuevos pensamientos, una sociedad que quiere libertad, una sociedad que necesita otros espacios, hay un pensamiento entonces ya no solamente mercantilista, también hay un pensamiento paralelo en donde probablemente el trabajo del ser humano es importante en términos de teorías económicas, y también hay una situación en donde los que alguna vez fueron señores feudales hoy en día quieren sacar adelante nuevamente las ideas, y salen una sociedad fisiócrata pensando que todo lo que produce la naturaleza es lo que realmente genera valor en las cosas. El mercantilismo que genera valor es prácticamente el llevar y traer mercancías, pero alguien puede decir, no, pues lo que genera realmente valor es lo que nos provee la naturaleza. Entonces, si la naturaleza nos provee el oro, pues es que es el oro, o la madera, o el metal, lo que saquemos de la naturaleza, eso es lo que realmente vale las cosas. Sin embargo, otras teorías dicen que si el ser humano no tuviera la intención de dominar la naturaleza, pues la naturaleza seguiría ahí sin ningún atributo, pero que se necesita del dominio del ser humano, y eso es el valor que hay que darle a las cosas. Entonces la teoría del valor va cambiando de acuerdo a las circunstancias y al momento. Que en términos de moneda, que encontramos aquí una moneda mucho más definida, pero ya hay un afán de protegerla. Y entonces, en el momento de darle forma a la moneda, entonces encontramos un cordoncito alrededor de la moneda, y esa moneda, con ese cordoncito ya es una protección, y todavía prevalece como el tamaño corresponde al valor nominativo y al valor intrínseco. Sin embargo, ya se está pensando que en este momento es necesario buscar otro tipo de materiales. La guerra que se acerca, los acontecimientos bélicos de su momento hacen que la gente se dedique más a producir guerra que a producir metales, y entonces hay una especie de escasez de este tipo de materiales, y provoca, conlleva a otras situaciones que vamos a describir en el piso de arriba. Por ahora dejamos esta parte de las monedas, luego continuamos la historia, digámoslo así, en el segundo piso, pero vamos a entrar al siguiente módulo, y en el siguiente módulo hay restricciones. Uno, no se pueden tomar fotografías, ya les había dicho, ¿cierto? Dos, hay unos sitios, unas líneas amarillas que hay que respetar, y
Bueno, aquí ¿qué encontramos? Aquí encontramos un momento histórico bien importante, y es que en ese módulo de allá vemos que hay digamos que un pensamiento abierto, una crítica a todo lo que había hasta ese momento, y la crítica da como resultado los derechos humanos, todo lo que viene con Napoleón, la toma de la Bastilla, todos esos acontecimientos están dados en ese momento histórico, y nosotros encontramos a una España debilitada, completamente debilitada, y nos aprovechamos de la situación para declararle entonces el grito de independencia. Y de aquí en adelante lo que vamos a contar como historia es una historia nuestra, es una historia de nuestros billetes, nuestras monedas, de lo que somos ya nosotros bajo nuestro propio dominio, y no el dominio de lo que estaba sucediendo con Europa. Ya nos apartamos de la situación. Sin embargo, encontramos que internamente no nos entendemos, no somos fáciles de entender, hay mucha discusión en hasta dónde debe llegar, rompemos fronteras, de pronto volvemos y las hacemos políticamente, que queremos ser federales, pero de pronto buscamos otro tipo de democracia, y encontramos una cantidad de acontecimientos que políticamente se ven reflejados a través de la historia, pero que también, de alguna forma, las monedas de los billetes nos empiezan a contar todas esas historias. Pero aquí quiero contarles una historia con respecto a la aparición a la aparición de los billetes. ¿Por qué se da la aparición de los billetes? Había un personaje que estaba sentado normalmente en una silla, un taburete, y ese personaje se sentaba a las orillas de los ríos, a los cruces de los caminos, a la llegada de las embarcaciones, y lo que hacía como función principal era decirle a la gente: si va al comercio de tal, si va a tal pueblo, digámoslo así, porque ya empieza un auge por constituir las ciudades. Entonces, si va hacia esa región a hacer comercio, es necesario que lleve monedas de tales, porque estas monedas de acá no le van a servir. Entonces yo, si usted quiere, le voy a cambiar las monedas. Y la función principal de ese señor sentado ahí en ese taburete era básicamente cambiar monedas, cambiar monedas. Sin embargo, un poco más adelante, y como un proceso de evolución de este sistema, encontramos que tanto en los mares como en los caminos había amenazas, habían vándalos, habían piratas que estaban acechando y que estaban robando a los comerciantes. Una de las costumbres, lo que se veía en su momento, y lo vimos con la llegada de los españoles aquí a América, era que era un ejercicio corriente encontrar que se atracaran los barcos, ¿cierto? Entonces, Cristóbal Colón, él cuando llega a América, llega en una embarcación y dos embarcaciones artilladas que lo estaban cubriendo. Las dos embarcaciones, la misión que tenían era protegerlo, como era una costumbre en su momento. La costumbre en su momento era que si íbamos a llevar mercancía para la India o traíamos mercancía de la India, la embarcación principal iba custodiada de varios barcos militares que protegían ese momento. Como era la primera vez que llegaban acá, pues nunca les pasó nada, pero era muy corriente encontrar esa situación. Más adelante, cuando se madura un poco más el traer y llevar mercancías de aquí de América, encontramos situaciones como el galerón San José, allá saliendo de Cartagena, no sé si conocen la historia, pero allá iba saliendo el galerón, dicen que cargado de mucho oro y plata, y una incursión hizo que
el galerón se hundiera. Entonces viene un litigio de quién lo debe sacar de las profundidades, y si esa persona que lo saca pues tiene derecho al oro y la plata, o simplemente ese oro y plata que está en el galerón San José pues es de nuestra parte de nuestra riqueza como cultura y como nación como tal. Entonces todos esos acontecimientos se están dando en ese momento. Entonces lo que vemos es una inseguridad en los caminos y en las vías. Por eso es necesario entonces no llevar tanto oro y plata para hacer las incursiones comerciales, sino dejarlas guardadas en alguna parte. Y entonces la gente ahora empezó a confiarle el oro y la plata para que se lo guarde a ese señor de ese taurete. Y entonces el señor del taurete empieza a tener más funciones importantes, además de cambiar, ahora también es un depositante de valor. Y esto conlleva a que la gente exija un recibito. Entonces, en un principio, pues eran recibos. Recibí de fulanito de tal, tantas monedas de oro.